Bueno, pues eso, básicamente, que voy a dar unas breves pinceladas y lo que sí que os aconsejamos es que paséis por una revisión de propuesta, ¿vale? Donde ya sí que ahí, bueno, pues tanto Andrea como yo nos leemos las propuestas, nos reunimos con vosotros y hacemos una revisión detallada, porque es complicado, ¿no?, hacer recomendaciones en general, ¿no? Bueno, básicamente, como decía, unas breves recomendaciones. La primera de ellas, que sirve para redactar cualquiera de los apartados, es tener siempre presente, lo he comentado al principio, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación dependen del tipo de acción que sea el topic, ¿vale? En las CSAs, en las acciones de coordinación y apoyo, son bastante más sencillos que las RIAs o las IAs, ¿vale? Y estos criterios de evaluación forman parte de los anexos generales del programa de trabajo, son públicos y habría que tenerlos a modo de checklist, ¿vale? Bueno, básicamente vamos a ir sección a sección. La primera parte, la excelencia, como sabéis, la propuesta tiene 3 partes: excelencia, impacto e implementación. Vamos con la primera parte, que es la excelencia, ¿no? Y en primer lugar, en el apartado 1.1 os piden detallar los objetivos y la ambición, ¿no? Aquí habría que describir los objetivos. Puede haber un objetivo principal y pues una serie de objetivos específicos, como ponemos aquí en la diapositiva, los justos, ¿no?, sin que sean demasiados, ¿no?, porque a veces cuando hay una lista demasiado larga, pues el lector se pierde, ¿no? No exagerar, ¿no? Tenéis que, pues eso, hay que hacer el ejercicio, ¿no?, de tratar de encontrar ese equilibrio entre ser realista y ser ambicioso, ¿no?, a la hora de establecer los objetivos, y sobre todo ser convincente, ¿no? Los objetivos tienen que ser SMART, como sabéis, hay que describirlos, no vale solo con formularlos, hay que describirlos, y se debería de establecer criterios de éxito, ¿no?, para que sean medibles y verificables, ¿no? Después, dentro de la sección 1.1, tenéis que explicar claramente cuál es la innovación, ¿no? Y para ello tenéis que presentar primero cuál es el estado del arte, ¿no? Hacer una revisión de patentes, de publicaciones, de servicios tecnológicos, de productos. Podéis hacer o basaros o tener apoyo en vuestras oficinas de transferencia del conocimiento, en bases de datos como las que veis en la pantalla, en repositorios como Zenodo. Y bueno, claramente tiene que quedar muy claro cuál es el salto que da, ¿no? Cuál es claramente lo que proponéis, ¿no? La innovación que proponéis. También dentro de la sección 1.1 hay que establecer o definir el nivel de madurez del nivel de investigación e innovación que proponéis, ¿no? Para eso tenéis que tener en cuenta el tipo de acción. No es lo mismo que vuestro topic sea una RIA que una IA. Una IA, como sabéis, son TRLs más elevados frente a los que suele tener una RIA. Normalmente en la descripción del topic se fija cuál es el TRL de inicio y de fin. Entonces tendréis que justificar, no solo decir cuál es vuestro TRL de partida y cuál es vuestro TRL final, sino justificarlo y definirlo, por qué, ¿vale? Y no solo a nivel global, sino también a nivel componente o módulo o subsistema, ¿no? Para cada uno de ellos establecer un TRL inicial y uno final. Sobre el aspecto o sobre la sección 1.2, aquí básicamente tenéis que, no hay que confundirlo con los paquetes de trabajo, que los paquetes de trabajo se presentan en la sección 3, pero sí que tenéis que presentar las líneas metodológicas, ¿no? Los challenges, cómo pensáis llegar a ellos, ¿no? Y bueno, y aquí también es recomendable incluir gráficos o imágenes, ¿no? De manera general, bueno, esto es una recomendación para todas las secciones, ¿no? Pues no sé, intentar tanto los gráficos como las negritas, los subrayados hacen que, bueno, en caso de lectura diagonal, que el lector no se pierda, ¿no? Y obligan un poco a parar la vista. Importante aquí que la propuesta no debe escribirse como un artículo científico, ¿vale? Y otro de los aspectos que vais a tener que definir en el apartado 1.2 es cuáles son los proyectos nacionales o internacionales que alimentan el vuestro, ¿vale? Es decir, en el apartado 1.1 tenéis que ver un poco cuál es el estado del arte en general de lo que proponéis, y aquí en el 1.2 ya tenéis que decir o seleccionar cuáles van a ser los proyectos que alimentan el vuestro.
tanto nacionales como internacionales, es decir, podéis hacer 2 tablas, una de proyectos nacionales, otra de proyectos internacionales. Podéis indicar qué partners participan, si alguno de los partners de vuestro consorcio participan o participaron en esos proyectos, y cómo cómo pretendéis usar los resultados de esos proyectos, ¿vale? Y si se va a plantear, como aparece en la diapositiva, algún tipo de interacción con ellos. Para ello no lo he mencionado, está la base, bueno, seguro que lo conocéis todos, pero hay una base de proyectos que se llama Cordis, ¿vale? De proyectos financiados por la Comisión Europea, o sea, y podéis hacer búsquedas por acrónimo, por temática, por keyword. Bueno, es una base de datos bastante completa. En el apartado 1.2 también tendréis que especificar el enfoque interdisciplinar, ¿vale? También tendréis que hablar de la Gender Dimension, del Open Science y del Data Management, ¿vale? Aquí voy a comentarlo brevemente. La dimensión de género, bueno, seguro que ya estáis muy familiarizados con estos temas, pero la dimensión de género no es el Gender Balance. El Gender Balance es un criterio de desempate, es el tercer criterio de desempate, y básicamente se refiere a equipos de investigación o la composición de los equipos de investigación. Básicamente lo que se hace es que los formularios cada entidad tiene que detallar qué investigadores van a formar parte del equipo, y entonces pues se trata de que estén lo más balanceados posibles, no que haya mayoría de uno ni de otro, ¿vale? Pero sí que estén balanceados. Eso, el gender balance, no tiene nada que ver con la dimensión de género. La dimensión de género es cómo tenéis en cuenta el género en el diseño de vuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en espacio pues muchas veces no se tratan ni con sujetos biológicos ni con sus funciones, ¿vale? Entonces básicamente no hay dimensión de género en vuestro proyecto, ¿vale? Pues no sé, o sea, si quieres ver el efecto de la radiación sobre los chips, pues claramente no hay dimensión de género. Si estás viendo el efecto de la gravedad cero en los seres humanos, pues ahí sí que hay dimensión de género. Aquí en esta diapositiva aparecen varios ejemplos de proyectos en los que hay dimensión de género, ¿vale? Entonces, bueno, si hay alguna duda, nosotros no somos expertas en este tema, ¿no? Pero sí que hay NCPs especializados en temas de género, y aquí aparecen en la diapositiva sus datos de contacto, ¿vale? Sobre temas de Open Science y el Data Management Plan, también unas breves pinceladas. Lo que se trata en la sección 1 de escribir cuáles son las prácticas de Open Science que vais a integrar en vuestro proyecto. La plantilla da una serie de ejemplos de Open Science, entonces, bueno, pues tendríais que seleccionar cuál de todas estas practices vais a incluir en vuestro proyecto, ¿vale? Aquí os podéis hacer también, os podéis apoyar quizá en temas en las oficinas de transferencia del conocimiento, si es que las tenéis, en las unidades de cultura científica, si los tenéis también. Bueno, pues igual os pueden también orientar un poco. Hay un NCP especializado en temas de Open Science que aparece en la diapositiva. Como suele ser una página, bueno, pues quizá podríais compartir con ellos lo que tengáis redactado de esta sección por ver si está alineado, si tiene sentido, ¿no? También recordaros que las propuestas deben contener un Data Management Plan que tiene que estar definido, ¿no? Que tiene que ser en el mes 6 y que tiene que ser revisado, ¿no? Al final de la vida del proyecto. Para lo que es el Data Management Plan, un par de consejos también. Existen unas plantillas sobre el Data Management Plan que son públicas. Podéis usar una herramienta para planificar estos temas que se llama Argos, y hay entidades que ofrecen cursos gratuitos sobre este aspecto del Data Management Plan. En este caso la Fundación, a nivel Madrid, la Fundación Madrid +D normalmente suele hacer un curso, suele repetirlo anualmente sobre Data Management Plan, por si os interesa. Paso a la sección 2. ¿Vale? Como he dicho, voy a ir muy rápido porque entiendo que ahora ya estamos bastante cansados, así que básicamente la sección 2, la sección de impacto.
básicamente tiene, nuevamente tiene dos apartados. Por un lado, en el 2.1 hay que escribir los Project Pathways hacia el impacto, ¿no? Y aquí, por un lado, tenéis que describir cuáles son o cómo vuestro proyecto ayuda al cumplimiento de los Expected Outcomes y los impactos, ¿vale? Esa es la sección 2.1.1. Básicamente los expected outcome, como veis en la diapositiva, se aparecen en el topic, ¿vale? Tenéis una sección que se llama así, que se titula así, expected outcomes. Entonces tendréis que especificar cómo vuestro proyecto o cómo contribuye vuestro proyecto al cumplimiento de esos expected outcomes. Los podéis, o sea, no tienen por qué ser todos, depende de cómo esté redactado el topic, ¿vale? O igual lo que te piden es que solo contribuyas a uno de todos los que listan, a cuantos más mejor, habría que leerlo caso a caso, ¿vale? En cualquier caso sería interesante también igual presentarlo en formato tabla y pues quizá no hace falta que lo ordenéis tal y como viene en el topic escrito, sino por orden de relevancia vuestro, por si se lo leen de manera en diagonal, pues aseguraros de que realmente leen los más importantes, ¿vale? También tendréis que especificar cómo vuestra propuesta ayuda o cómo contribuye vuestro proyecto al cumplimiento de los expected impacts. Y esto, ¿dónde están los expected impacts? En la intro, ¿vale? De la Destination 5, que es lo que ha explicado esta mañana Andrea al principio de la mañana, ¿vale? Tendríais que ir dentro del programa de trabajo de nuestro clúster, del clúster 4, a la Destination 5. Ahí hay, pues no sé, son 7 o 8 páginas, no lo sé de memoria, pero hay una introducción al Destination 5. Tendríais que ver dentro de vuestro topic, dentro de qué heading están y ver cómo contribuiría o explicar otra vez, pues en formato tabla, como vosotros consideréis oportuno, al cumplimiento de esos expected impact, ¿vale? Y básicamente aquí podéis tener o veis la diferencia entre lo que es los expected outcomes, que son los resultados a medio plazo, expected impact a largo plazo, ¿vale? Y el scope durante el proyecto, básicamente. Pero bueno, como os digo, bueno, esto lo he incluido aquí. Hay una grabación que la hemos incluido aquí en la primera slide, que es algo bastante reciente, y es cómo abordar la sección de impacto, ¿vale? Es un vídeo, está grabado. Cómo abordar la sección de impacto para las propuestas del clúster 4. No solo es una presentación con recomendaciones, sino que también hay tres intervenciones de 3 casos de éxito, ¿vale? De propuestas ganadoras y un poco donde explican cómo abordaron la escritura de esta sección. Además de lo que he comentado, en la sección 1 tendréis que establecer cuáles son las barreras. Las potential barriers que podría tener vuestro proyecto, ¿vale? Las potential barriers no son los riesgos, ¿vale? Los riesgos están relacionados con el proyecto y las barreras con las condiciones de contorno, ¿no? Y ahí tenéis hemos incluido algunos ejemplos, ¿no? Que podrían o no aplicar, pero bueno, para que os hagáis un poco a la idea de a qué nos estamos refiriendo. Y hay que establecer medidas de mitigación creíbles o efectivas para cada uno de ellos. Por otro lado, la sección 2.2, medidas para maximizar el impacto, tendréis que describir actividades de diseminación, de comunicación y de explotación. Esto nos lo han explicado 1000 veces, se nos olvida 1000 veces, pero bueno, básicamente comunicaciones para público en general, por así decirlo, para múltiples audiencias, diseminaciones para público especializado. Hemos incluido aquí un enlace donde explican con ejemplos concretos cuál es cada cosa, a qué se refiere también la comisión con la explotación, con el uso de los resultados, y os animamos a que le echéis un ojo, ¿no? Pero básicamente aquí recomendaciones para abordar esta sección. Pues por un lado, identificar quiénes son vuestros target group, ¿vale? Aquí pues hemos puesto una serie de agentes, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, tratar de ver quién más, ¿no? Porque siempre es como, vale, estos serían los principios, pero ¿y quién más? ¿Y quién más? Cuantos más mejor, ¿vale? Y diseñar actividades para cada uno de ellos, ¿vale? Habría que identificar tanto los canales como actividades de diseminación, comunicación y explotación, tratando de que no sean genéricos, ¿vale? Porque si no, se nota que no están escritos por expertos, por así decirlo, en la temática, que no sean muy generalistas. Y habría que definir para cada uno de ellos o para cada una de esas actividades, KPIs, un target para esos KPIs y un horizonte temporal, ¿vale?
Respecto a lo que es la explotación, pues habría también que antes de ponerse a describir las actividades, ¿no? Pues identificar los resultados explotables, ¿no? Vuestros Key Exploitable Result, quiénes son los propietarios dentro de los partners, a quién pertenecen esos resultados y establecer un calendario para la explotación, ¿no? y una estrategia de explotación tras lo que es la finalización del proyecto, ¿no? También tendréis que especificar aquí cuál es la estrategia para la gestión de los IPs. Nuevamente aquí la recomendación es tratar de no ser generalistas, ¿no? Ir mucho más allá de lo que aparece o a simplemente ir más allá de referenciar al Consortium Agreement, como veis en la diapositiva. Habría que ver o identificar en la propuesta cuál es el background que aporta cada socio, el conocimiento que aporta cada socio, lo podéis hacer una tabla con ello, quién es el propietario de cada resultado, ¿no? Y en qué condiciones. Asegurar los derechos de acceso y si hay necesidad de proteger, como veis en la diapositiva, pues los costes son elegibles, ¿vale? Aquí en esta pequeña tabla veis un poco los tipos o los distintos tipos de protección de vuestros resultados teniendo en cuenta de lo que se trate, ¿no? Nuevamente, aquí sería bueno, si tuvierais oficinas de OTRIS o oficinas de transferencia del conocimiento, pues que hicierais uso de sus servicios, porque son muy expertos en este tipo de asuntos, ¿no? Y paso ya, como digo, voy a ser muy breve, porque básicamente esto, bueno, pues son unas breves pinceladas que están basadas siempre en nuestra experiencia revisando propuestas o leyendo informes de evaluación. Y la verdad es que lo que sí que os animamos nuevamente es a que uséis el servicio de revisión de propuestas, ¿vale? Que ahí sí que vamos al caso específico de vuestra propuesta. En el caso de implementación, de la sección de implementación, aquí simplemente tener muy en mente que como es la última de las secciones y tenemos un page limit, pues que si nos pasamos de ese límite de páginas, nos van a penalizar sobre todo en la implementación, ¿vale? Porque no se van a leer todo lo que exceda ese número de páginas permitido máximo. Entonces, bueno, pues que tengáis cuidado con el page limit, ¿vale? Básicamente tenéis que redactar dos apartados, el plan de trabajo y la capacidad de los participantes y el consorcio en su conjunto. Aquí están los criterios también de evaluación. Y bueno, básicamente algunas recomendaciones, esto está más relacionado, ¿no?, con la gestión de proyectos, pero bueno, básicamente habría que listar los entregables, habría que listar los entregables y no solo listarlos, sino también describirlos, asignarles un tipo, ¿vale? Un tipo de, pues qué tipo de entregable se trata, si es un documento, un reporte, un demostrador, un piloto, una website, ahí tenéis los distintos tipos. Y asignarle también un nivel de diseminación, ¿vale? Público, sensible o clasificado. Básicamente aquí algunas recomendaciones generales, pues que las tareas importantes deben de generar deliverables, que no, muchas veces vemos que penalizan porque el que se concentren todos al final del proyecto, ¿vale? Hay que distribuirlos a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? Y revisar el timing, ¿no? Que nos entreguen antes de su correspondiente tarea. Esto parece a veces obvio, pero pues con las prisas a veces se replanifica y no se cumple, ¿no? Vale. También habría que identificar todo el tema de los milestones, ¿no? y establecer para cada uno de ellos métodos de verificación convincentes. El tema de los riesgos, como he dicho, es distinto de las barreras. El riesgo son inherentes al desarrollo del proyecto, mientras que las barreras que se establecen en la sección 2 es más de las condiciones de contorno. Aquí las recomendaciones es que para cada riesgo tenéis que asignar un nivel de probabilidad y un nivel de severidad, ¿vale? Que no os olvidéis que también existe el nivel alto, ¿vale? Porque a veces penalizan también precisamente eso, que no se hayan identificado riesgos con alto nivel, con high implementation risk, ¿vale? Aquí tenéis algunas categorías, ¿no? Podéis quizá categorizarlas de algún modo, esos riesgos, pues identificar riesgos colaborativos, tecnológicos, riesgos más relacionados con la organización de demos y bueno, pues veis también algunos ejemplos tanto de categorías y también como de riesgos en sí, ¿no? Por si puede servir de alguna manera de modelo.
más cosas sobre el tema de las tablas, ¿no? En esta sección 3 hay bastantes tablas. Una de ellas es el resumen de los esfuerzos del proyecto, los person month que la tabla 3.1f que aporta cada partner, y otra la lista de paquetes de trabajo, ¿no? Normalmente hay inconsistencias, a veces cuando hacemos modificaciones hay inconsistencias entre una tabla y otra, ¿vale? Por revisar que todo sea coherente, ¿vale? Evitar sobreestimaciones de person month, como veis en la diapositiva. Pues si hay un partner que participa mucho, que tiene muchos person month, habría que justificar el por qué. El coordinador no debería de ponerse más person month que en ningún partner, por ejemplo, que en todos los paquetes de trabajo, es decir, debe imputar unos person month coherentes, y hay paquetes de trabajo en donde se esperan que participen todos, ¿verdad? Sobre los temas o los aspectos de subcontratación, tenéis que rellenar una tabla. Aquí no hay que explicar, o sea, no hay que indicar la tarea o la entidad a la que vais a subcontratar, sino solo las tareas y la justificación de por qué lo vais a subcontratar, pero no hay que citar a entidades, ¿vale? Teniendo en cuenta que las tareas core no pueden ser subcontratadas, ¿vale? Vale, y otra de las tareas también, otra de las tablas que os piden rellenar es los purchase costs, que llamamos, ¿no? Esta tabla a veces se rellena sin seguir las instrucciones, ¿vale? Porque solo hay que rellenarla para aquellos, no la tienen que rellenar todos los partners, ¿vale? Sino aquellos cuyos purchase costs exceden el 15% de los costes de personal, ¿vale? Entonces, pues eso, la recomendación aquí es leeros las instrucciones para rellenar la tabla 3.1h y bueno, pues muchas veces vemos como que si estos costes son muy elevados puede poner en riesgo, por así decirlo, las capacidades, ¿no? del partner para realizar su capacidad operativa, ¿no? Porque si va a comprar mucha equipación pues esto podría penalizaros de alguna manera, ¿no? De manera general, si tenéis aquí unos costes elevados, habría que justificarlo lo máximo posible. Respecto a los viajes, pues tratar de particularizar también lo máximo posible, ¿no? Incluir el tipo, el número de reuniones, la localización, ¿vale? Y no olvidarse, como aparece en la diapositiva, de los costes para Open Access, para las páginas web. Todo esto son aspectos o costes elegibles, ¿vale? Y cuanto más detallado, mejor. Sobre la participación o el rol de cada participante, pues hay que describir el expertise de los partners, ¿no? Y tendríais o podríais, os sería oportuno el hacer una descripción de competencias o una competence matrix, ¿no? Es decir, pues qué aporta cada partner, no olvidarse solo, o sea, de expertise técnico, también expertise no técnico, ¿vale? Experiencia en dissemination, en gender dimension, en open science, se aplica, claro, si está justificado, ¿vale? Y si hay un partner que es muy multidisciplinar, pues bueno, justificarlo bien, ¿no? Porque puede, como veis en la diapositiva, puede parecer raro, ¿no? Y básicamente aquí, bueno, estos son un poco más, básicamente las recomendaciones de la sección 3 son mucho obviedades, ¿no? de tema de gestión de proyectos, ¿no? Tratar de que haya un Gantt, que esté bien distribuido, que las tareas, si hay muchas tareas en paralelo, bueno, pues tener cuidado y tratar de que todo esté lo más claro posible. Si los paquetes de trabajo o si hay paquetes de trabajo especialmente complejos, que quede claro, que estén más detallados que otros que sean más sencillos, ¿vale? O sea, lo que ocupan los paquetes de trabajo, la descripción de paquetes de trabajo no siempre tiene que ser lo más homogénea posible, también tiene que estar alineado con la complejidad del paquete de trabajo, ¿no? Paquetes muy complejos estarán descritos con más detalle, ¿no? Y bueno, básicamente, como os decía, no quiero ya liar mucho la jornada porque llevamos ya aquí bastante tiempo
y nosotras estamos disponibles hasta el cierre de la convocatoria, por supuesto. Simplemente, antes de acabar, quería comentaros que, aparte de participar presentando propuestas, también os podéis proponer como expertos evaluadores. Hay una base de datos de la Comisión Europea donde os podéis registrar. La Comisión tira de esa base de datos, ¿vale?, para seleccionar a expertos. Para ello tenéis que seleccionar el menú Work as an Expert, ¿vale? Y lo que ocurre básicamente es que si vuestro perfil resulta preseleccionado, os van a enviar un correo, ¿vale?, en donde se preguntan vuestra disponibilidad. Eso no significa que os hayan seleccionado, ¿vale?, porque mucha gente recibe ese correo y dice, ostras, qué bien, durante la convocatoria, con la convocatoria abierta, ¿vale? No, pues simplemente te están preguntando sobre tu disponibilidad de fechas, ¿vale?, para evaluar. Porque la selección final de evaluadores se produce tras el cierre de la convocatoria, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os interesa postularos como expertos evaluadores de Horizonte Europa, claro, no podéis evaluar claramente, os hacen unas preguntas para ver que no tenéis conflicto de intereses, vuestra entidad tampoco tiene que si os seleccionan para un topic, vuestra entidad no puede haberse presentado a ese topic. Bueno, pues va a haber un webinar próximamente el 19 de junio en abierto. Hemos puesto aquí el enlace por si queréis verlo. Y básicamente también comentaros que hay bastantes vídeos de apoyo, ¿vale? Los hemos incluido aquí, tanto de conceptos clave, casos de éxito, explicaciones de topics. Está grabado el Infodía Europeo de hace un par de semanas. Ahí tenéis el enlace. Tenemos aspectos o jornadas dedicadas a aspectos horizontales y la parte A, los formularios administrativos, ¿vale? Están grabados. También hay recomendaciones de excelencia, impacto e implementación específicos para nuestro clúster y para nuestro área de espacio, que os animamos a que veáis también las diapositivas. Y básicamente esto es todo lo que queríamos contar. Simplemente comentaros que estamos disponibles para resolver dudas, para acompañaros en el proceso de preparación de propuestas y poco más, que esperamos estar en contacto con vosotros. No sé si hay alguna pregunta. Ya sé que es una pregunta muy genérica, pero por probar a ver si hay algún tipo de retorno al respecto. Para las RIEs que tienen TRLs muy bajos, y por ejemplo algunas que tienen, por ejemplo, que dicen que pues se estima un budget de unos 3 millones de euros y que se espera financiar pues un par de proyectos, por lo tanto estaremos en torno, si saquemos una media fácil, pues de 1,5 por proyecto. ¿Hay algún tipo de consejo de, por ejemplo, qué duración para un TRL 5 o 4 puede tener un proyecto? Es decir, se puede, por ejemplo, el target normal son 3 años, se podría esperar proponer menos si también tiene un TRL más bajo y hay también menos budget, porque hay proyectos que tienen pues más presupuesto, menos presupuesto y se puede jugar un poco con la duración. Es decir, que a lo mejor no esperan que un budget de 1,5 millones de euros te dure 3 años y es más razonable, por ejemplo, o puedes ganar un poco más de credibilidad en la propuesta si propones una duración de proyecto más corta, por ejemplo. O al revés, si por ejemplo dicen que esperan poder financiar 2 proyectos, pero tú estás muy seguro de lo que quieres proponer y realmente tiene un coste más alto, pues en proyectos tipo TRL 4 o 5, ¿qué riesgo tiene proponer budgets más altos, más cerca incluso del total, suponiendo que a lo mejor van a financiar solo un proyecto? ¿Cómo se puede tunear estas dos variables del budget y la duración para encajar más con el topic, si hay alguna manera? Bueno, pues muchas gracias, Eduard. Voy a coger yo tu pregunta. Y además es más, has hecho 2 preguntas en una. Primero, sobre la duración. Sí. ¿Vale? La duración, tenéis que tener mucho cuidado. Efectivamente, puedes jugar con la duración. Cuanto más largo sea el proyecto, pues a lo mejor, claro, más presupuesto porque es más manpower, etcétera. Pero claro, puedes jugar con las 2 variables, pero ten mucho cuidado, claro, porque si amplías demasiado la longitud de los work packages, pues a lo mejor esa implementación no es creíble y la evaluación no es favorable. Entonces, al final, pues depende siempre de vosotros, de cómo escribáis la propuesta. Te puedo decir un poco, pues a ojo de buen cubero, pues lo habitual es que los proyectos duren pues 3 años, 2 años y medio, pero yo he visto proyectos de 4 años, de 5 años, he visto proyectos de 1 año solo. Eso depende de vosotros. Vosotros tendréis que hacer el proyecto que más se adecue a aquello que queráis presentar. Dicho esto, tenéis que tener mucho cuidado en ciertos topics en los que os habla de quick
reaction to market o algo así, o quick adaptation to market, creo que es algo así. Uh-huh. Hay una palabra muy característica, hay una frase muy característica. Esos proyectos que son de altos TRLs, lo que además vienen a decirte es que, claro, esperan que tu solución luego sea una solución, un producto de mercado. Entonces, si quieres llegar a producto de mercado, claro, si haces una duración muy larga del proyecto, pues a lo mejor eso no viene bien evaluado, porque la idea es que saques tu producto a mercado lo antes posible. Entonces, aquellos proyectos que tienen TRLs más altos y que están muy orientados a sacar un producto de mercado, mi recomendación es que reduzcáis la duración de los mismos, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a la duración. En cuanto a la pregunta que hacías sobre el presupuesto estimado, vale, a ver, hay una casuística muy variada sobre el presupuesto estimado de los proyectos. Cuando a ti te dan un presupuesto estimado es porque, bueno, hay un cierto límite de presupuesto en general en Horizonte Europa que no van a poder rebasar. O sea, si no hay más dinero, no hay más dinero. ¿Qué ocurre? Que si tu idea sobrepasa el presupuesto, pues bueno, al final deberías de acogerte más a tu idea más que a la limitación de presupuesto. Y esta era nuestra recomendación inicial. Ahora yo no recomendaría eso. Quiero decir que inicialmente, a lo mejor en Horizonte 2020 o al principio de Horizonte Europa, pues yo te diría, atente a lo que quieres presentar y si te pasas un poquito, pues ¿qué le vamos a hacer? La comisión no va a decir nada porque hay ciertos márgenes, porque te pone presupuesto estimado, etc. Ahora no te recomendaría eso. Mi recomendación es que os atengáis al presupuesto estimado, porque yo he visto proyectos caerse con evaluaciones, o sea, estando bien evaluados y pasando pasando la evaluación y se han caído porque se pasan de presupuesto y los límites en espacio no son nada laxos. No hay el límite presupuestario está muy, muy cerrado. O sea, donde dice presupuesto estimado, yo creo que es mejor darlo por garantizado. Antes en el pasado sí que igual daban una horquilla, ¿no? En el presupuesto decían las propuestas tendrían que estar en el entorno y te daban un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces ahí sí que era cuestión del consorcio, ¿no? De evaluar, cuanto más al límite superior de ese margen que te dan de presupuesto te vayas, se supone que más de los expected outcomes deberías cubrir. O sea, cuanto más presupuesto pidas, más ambicioso tienes que ser, o sea, tiene que ser muy coherente. Es decir, si las propuestas pueden ser entre 1,5 millones y 3 millones y te vas por lo que sea, el consorcio decide irse a 3, tendrías que cumplir todo, o sea, lo máximo posible del topic, ¿vale? De los expected outcome, del scope, o sea, para que vean que es mucho más ambicioso que un proyecto de 1,5, pero es una estrategia interna del consorcio, ¿no? Cuando te dan un rango de presupuesto, decir que voy al límite inferior, al límite superior, y luego sobre la duración que también comentaba Andrea antes, pues es que, a ver, también hemos visto en informes de evaluación que igual te dicen, es que no es creíble el TRL que propones, llegar a ese TRL en tan poco tiempo. Entonces, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Tratar de encontrar ese equilibrio entre ser creíble y ambicioso, que a veces, o sea, eso también es lo que tenéis que valorar vosotros, ¿no? Si ese salto de TRL que proponéis es creíble en ese tiempo, ¿no? Vale, de acuerdo, gracias. Vale, pues muchas gracias. Veo que también Javier de Andrés ha levantado la mano. Javier, te voy a dar permisos para micrófono. Eres tú ahora el que puedes abrir tu micrófono si deseas hacer la pregunta y además te doy permisos de cámara por si deseas que te veamos desde aquí. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Andrea, muy bien. Hola Inara, sí, Hola. ¿cuánto tiempo? Mira, una pregunta que hace poco habíamos presentado un proyecto, nos lo cogieron en Horizonte Europa, era con EUSPA, y luego llegó un momento en que tuvimos que preparar el Data Management Plan.
y había una parte, claro, para el Data Management Plan en que se nos surgían por la plantilla, bueno, preguntas sobre si había que incluir Open Science o no, porque Open Science yo lo que veía es que tenía bastantes implicaciones, porque requiere dar muchas facilidades a externos, a que tengan acceso a los datos, bueno, algunas cosas. Bueno, mi pregunta era, el Open Science, ¿cómo saber cuál es el criterio para saber si es aplicable a tu proyecto? Y en particular, si es un proyecto simplemente de IA. A lo mejor lo habéis dicho, pero se me ha pasado. Bueno, buenas tardes ahora. Pues a ver, o sea, se trata de que los resultados estén accesibles para todos. O sea, para la comisión el tema de Open Science debería de estar presente con más o menos intensidad, ¿vale? En lo que es la plantilla de la memoria vas a encontrar una serie o un listado de Open Science Practices, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendréis que valorar si aplica o no aplica y desde luego el Open Science va más allá del simple acceso abierto a las publicaciones o a los datos, ¿vale? O sea, bueno, básicamente lo que es, o sea, lo que quieren es que el Open Science aparezca, ¿no? Es verdad que hay veces que todo tiene que ser todo lo abierto que se pueda, pero a veces no se puede ser todo lo abierto que uno querría y tiene que ser lo abierto, o sea, solo puede ser necesariamente abierto, o sea, no puede estar tan abierto, quiero decir, no sé si me he explicado. El caso que yo aquí lo que te recomendaría un poco es pues que chequearas ese listado de Open Science Practice que aparece en la plantilla y que si tenéis pensado pues patentar o comercializar o hacer algún tipo de acción que igual pudiera estar o pudiera contradecir a las Open Science Practice, pues que lo consultéis con el NCP de Open Access que hay, que a nivel nacional está Laura Valeria, ahí aparecen sus datos de contacto y básicamente yo contactaría con ellos porque nosotras es verdad que, o sea, el tema de Open Science, o sea, tiene mucha tela, o sea, no y realmente hay expertos en la materia, ¿vale? Entonces, bueno, tendréis que valorar qué tipo de prácticas vais a aplicar y en caso de dudas contactaría con los NCPs, porque es verdad que a veces eso, en caso de patentes o en caso de querer comercializar productos, pues podría estar un poco, se podrían contradecir, ¿no? Por así decirlo. Vale, bueno, era por sí, quizás contactar a Valeria como sugieres, Ainara. Era por si había algunos criterios un poco como muy claros, porque eso en algunos casos, yo creo que en nuestro caso no aplicó, digamos, lo hemos evitado, pero a veces pues surge la duda porque tiene implicaciones relativamente un poco importantes, sobre todo compartir datos y esto. Muy bien, gracias. A ver, Javier, gracias por tu pregunta. Efectivamente, es que el proyecto que estás comentando era un proyecto de aplicaciones con TRLs altos ya cercano, digamos, a mercado. O sea, no es lo mismo comercializar un producto que un proyecto a lo mejor con TRLs más bajos que está más orientado a la investigación científica y entonces, bueno, pues que tienes que utilizar ciertas condiciones de Open Science, ¿vale? Pero vamos, para cada caso particular la idea es ir estudiando cómo hacéis vuestro Data Management Plan para cubrir lo que os pide, lo que se os pide en el apartado de excelencia. Pero vamos, que los datos siempre tienen que ser fair, ¿vale? Encontrables, accesibles, interoperables y el R, ya no me acuerdo qué era, para qué era reutilizables, ¿vale? Pero no son los datos del producto que luego vosotros queréis explotar y eso tendrá que estar patentado, sino los datos del proyecto, de cómo habéis hecho el proyecto, de por qué habéis hecho el proyecto. No sé si me explico. ¿Vale? O sea, no es tanto el producto final, sino... Sí. Vale. O sea, por ejemplo, si utilizáis un software para desarrollar una aplicación,
pues tenéis que explicar que si habéis usado, yo que sé, me lo voy a inventar, MATLAB o C, y tendrá que estar claro, ¿vale? Pues ese C tendría que ser accesible o ese MATLAB tendría que ser accesible, pero no vuestra aplicación en sí, que es un producto a lo mejor comercializable, por poner un ejemplo, ¿vale?